Vamos a resolver este ejercicio de ley de Clausius-Clapeyron. Vamos a ver qué dice el enunciado. Para el tetracloruro de carbono, la presión de vapor saturado, vapor en equilibrio con el líquido, varía con la temperatura tal y como viene dado en la tabla. Determinar el calor de vaporización del tetracloruro de carbono. Inciso B, temperatura de ebullición normal del tetracloruro de carbono. Bueno, vamos a resolver este problema. Estamos hablando de este compuesto, tetracloruro de carbono. Vamos a copiar primeramente la tabla en forma ordenada en vertical. Temperatura en grados centígrados y presión en milímetros de mercurio. Primer dato 0, 10, 20, 30, 40, 50, no hay 50, 60, 80 y 100. La presión de vapor es 33, 56, 91, 140, 216, 451, 843 y 1463. Vamos a agregar 3 columnas a la tabla. Y enseguida vamos a ver para qué nos sirven estas columnas extra. Bien, ahora recordemos la ecuación de Clapeyron. Bueno, hay una manera de linealizar la ecuación teniendo directamente la ecuación de Clapeyron, que es esta, logaritmo de presión 2 sobre presión 1, igual a menos variación de entalpía sobre R, 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura inicial. Bueno, decía que se puede linealizar llamando directamente al cociente de las presiones como Y, a delta H sobre R como la pendiente y a la diferencia de el inverso de las temperaturas como X. En este caso, la intersección con la ordenada sería 0. Es una forma válida de resolver la ecuación de Clapeyron, quiero decir la linealización de Clapeyron. Otra manera válida es separar los términos. Por propiedades de logaritmos podemos separar logaritmo de presión 2 menos logaritmo de presión 1, así como el producto de estos términos, teniendo menos más delta H sobre R por 1 sobre la temperatura 1, menos delta H sobre R por 1 sobre la temperatura 2. Reordenando, logaritmo de presión igual a logaritmo de presión inicial más delta H sobre R por 1 sobre la temperatura 1 menos delta H sobre R por 1 sobre la temperatura 2. En esta manera de linealizar vamos a llamar al logaritmo de presión 2 X, a esta suma de términos, la intersección con la ordenada,
a delta H sobre R como la pendiente y a 1 sobre la temperatura 2 como X. Vamos a utilizar la segunda forma de linealización. Entonces, en la calculadora, bueno, para completar esta tabla, primeramente, la temperatura que está en grados centígrados la vamos a convertir acá a grados Kelvin. 0 será 273, 10 será 283, 20, 293, 30, 303 y así sucesivamente, 313, 333, 353 y 373. En la siguiente columna vamos a anotar los logaritmos de presión. En este caso, el logaritmo de 33 es 3.497. El siguiente, 4.025. El tercero, 4.511. El cuarto, 4.942. El quinto, 5.375. El sexto dato es 6.111. Después 6.737 y 7.288. La siguiente columna la llenamos con el inverso de la temperatura, pero la temperatura en grados Kelvin. Entonces, 0.00366, 0.00353, 0.00 y así vamos llenando la tabla. Bien, ahora vamos a pasar a el cálculo de las constantes. Ahora vamos a ver cómo se realiza una regresión lineal con la calculadora. Vamos a ver el ejemplo con una Casio FX82ES. Es un modelo antiguo de Casio, pero en otras versiones de la calculadora científica también se repite el mismo procedimiento. Veamos, empezamos con presionar la tecla Mode. Vamos a seleccionar la segunda opción, la opción estadística. Ahora, vemos que tenemos varias opciones de regresiones. La que más se adecua a nuestras necesidades es la opción 2, que es la opción de regresión lineal. Ahora, introducimos los datos que tenemos de X y Y. 0.00366. Presionamos la tecla igual para introducir en la celda el dato que tenemos. Y así continuamos llenando la tabla. Una vez introducidos los datos de X, vamos a la
columna de Y y de la misma manera introducimos los datos que tenemos de Y. Bien, una vez llenados los datos de nuestra tabla, presionamos la tecla AC, All Clean. Veamos la tecla número 1. Arriba en letras amarillas tenemos escrita la palabra Stat, que hace referencia a la opción estadística. Para activarla, primero presionamos Shift y luego la tecla 1. Lo que nos interesa es la misma regresión. Tenemos la tecla 7 y ahora en nuestra ecuación, que era de forma y igual a, que es la ordenada, la intersección con la ordenada, más bx, donde b es la pendiente, la que necesitamos es b, la pendiente. Entonces, vemos que nos sale menos 3868, el dato que necesitamos. Como vemos en nuestra linealización de la ecuación de Clapeyron, vemos que la pendiente es igual a menos delta H sobre R. Y de la regresión lineal vimos que la pendiente nos salió menos 3868.64. Ahora, vamos a usar la constante R igual a 8.314 Joule sobre mol y reemplazamos en nuestra ecuación para calcular delta H, que va a ser igual a 3868.64 por 8,314 Joule sobre mol. Finalmente tenemos que la variación de entalpía es 32.163.87 Joule sobre mol. Y este sería el resultado del inciso A. Nos pide calcular la temperatura de ebullición normal del tetracloruro de carbono. Recordemos que para que alcance el punto de ebullición, la presión de vapor debe ser 760 milímetros de mercurio. Esta presión dentro de nuestra tabla estaría entre los datos 451 y 843. Bien, seguramente la temperatura saldrá entre 60 y 80 grados centígrados. Bien, pero vamos a utilizar la ecuación de Clapeyron para calcular esta temperatura. Vamos a usar el dato inicial, logaritmo de la presión a la que queremos llegar, la tomamos como 760 sobre la presión inicial, que era 33. Igual menos delta H, que es 32.163.87 sobre 8.314 por 1 sobre la temperatura a la que queremos llegar, menos 1 sobre la temperatura inicial, que debe ser correspondiente al dato de presión inicial, 273.
Con esto nos sale que la temperatura de ebullición es 350.72. Esto en grados Kelvin. Entonces, en grados centígrados, la temperatura de ebullición será 77.72 grados centígrados. Y esta es la respuesta del inciso